Bien, buenos días a todos. No sé si tienen alguna pregunta, observación, comentario, lo que quieran. Si no, si estamos bien, entonces vamos a comenzar, digamos, la clase de hoy. De todas maneras, les recuerdo de siempre, si es que tienen dudas, siempre pueden preguntar. Eso, siéntanse lo más cómodo posible. Entonces, vamos a hacer un pequeño, digamos, lo primero que queríamos hacer es un pequeño repaso de lo que estamos discutiendo en la clase pasada. Yo creo que, aunque no crean, hemos ido avanzando, quizás algunas veces se pareciera lento, pero en mi opinión vamos bastante bien en muchos aspectos eh, de la materia. Entonces, ¿qué cosas estábamos viendo? Entonces, si queremos algo por acá. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de lo que estamos discutiendo, simplemente en fórmulas, para resumir un poco las cosas que estábamos discutiendo. Entonces, lo primero es que descubrimos lo que llamamos la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica, vamos a subir esto más arriba, termodinámica. Y esta primera ley que encontramos en la clase, digamos, pasada o antepasada en realidad, fue que, pero la escribimos en su forma más usual, es que la variación de energía, que es un diferencial total, se puede escribir como la suma del trabajo que hacemos sobre un sistema físico, pero el trabajo depende cómo lo hacemos, así que por eso tiene esa rayita arriba. No olviden este símbolo, es importante, esta raya que está ahí nos dice que no es un diferencial total. Y por otro lado, también nos va a decir que más otra, para poder ser un diferencial, hay que sumarle otra cantidad física que también depende de la forma en que hacer un proceso, que es lo que llamamos el calor. ¿Ok? Entonces, el calor tiene que ver entonces con este déficit entre el trabajo que realizamos sobre un sistema, el cambio de energía interna y esta liberación, si quieren verlo, este es el trabajo que se está generando hacia afuera. En nuestra imagen, por ahora, lo que tenemos es que podemos, digamos, decir que uno hace el trabajo es sobre el sistema y el calor es lo que el sistema está generando. Que voy a decir. Entonces, les recuerdo simplemente, ok. Sí, voy a dejar abierto el chat, se me ha olvidado por si acaso, si es que alguien quiere hacer preguntas sobre el chat. Ahí está. Ok, está todo muy bien. Entonces, volvemos acá. Ok, bien. Entonces, lo otro que habíamos visto fueron algunos procesos interesantes. Vimos el concepto de, primer proceso vimos adiabático, proceso adiabático. Seguramente es parte del video que les voy a hacer, adiabático. Seguramente todavía no lo he pensado bien, pero lo que yo creo que voy a buscar en máquinas que tratan de hacer proceso adiabático, voy a buscar un poco algún tipo de aplicación de este tipo de procesos. También hablamos de procesos irreversibles, perdón, reversibles, la mayor parte son reversibles, irreversibles, pero un caso idealizado son lo que llamamos procesos reversibles. Entonces, estos procesos reversibles, dije que habían dos cosas muy importantes, que por un lado el proceso sea cuasi estático, proceso cuasi estático, entonces cuasi estático, y que sea cuasi estático quiere decir esencialmente que en cada instante están bien definidas las variables macroscópicas, digamos, con la presión, la temperatura. Cuando los procesos son muy abruptos, esas variables no están bien definidas, y además le agregué un ingrediente más, les dije que además el proceso tenía que ser sin memoria. Proceso sin memoria, es decir, sin efectos histéricos, es decir, efectos que se recuerdan lo que le dice al sistema. También dijimos otro más y ya creo que con eso resumo todo lo que había dicho. Les hablé un poco de procesos isotérmicos, en realidad en el ejemplo que les estaba haciendo, y en él nos vamos a concentrar ahora. Proceso isotérmico son procesos en los cuales la temperatura es constante, T constante. ¿Ok? Entonces tenemos procesos isotérmicos. Entonces lo que vamos a hacer es un ejemplo, ok, de proceso cuasi estático. Ahí quedamos la clase pasada, proceso cuasi estático y que a la vez es isotérmico, Entonces, ¿cuál es la idea? La idea que vamos a hacer esencialmente es muy simple, es tratar de, ¿cómo se llama? Imitar, en cierto modo, bueno, lo podemos ver también en el applet. Vamos a ir acá un segundo
y entonces me muevo hacia el applet, está acá. Lo que voy a tratar de imitar es que, bueno, acá tengo un gas que se fijan, espero que ya les apareció el gas. Entonces, este gas que espero que ya les haya aparecido, entonces lo que voy a tratar de hacer es comprimirlo y este proceso de comprimirlo o expandirlo lo voy a hacer de tal forma que la presión sea constante. Aquí tengo un botón que hace eso, la práctica es un poco más complejo, para eso introducimos un concepto de la clase pasada, que lo llamamos, en este caso, bueno, ahí ven cómo lo puedo comprimir, obviamente aumenta la presión, pero la temperatura es constante. Entonces, vamos a tratar de entender cómo puede ocurrir este proceso que estamos viendo ahora. Entonces, para hacer eso, eh, entonces lo que voy a hacer es tratar, bueno, primero volvemos a la imagen mental, que era más fácil de quizás de pensar. Entonces, hasta ahí, muy bien. Entonces lo que tenemos es, lo que les dije es, primero que nada, consideramos un sistema, lo colocamos acá, pequeño, ¿ok? Y este sistema pequeño que tenemos, entonces, vamos a considerar por simplicidad que es un gas, porque es más fácil para pensar, desarrollar esta idea de trabajo, etcétera, pero después vamos a tratar de expandir toda esta idea en otros contextos, pero pensamos que tenemos un gas, entonces acá hay un gas, y sobre este gas entonces tengo un pistón, un émbolo, ¿ok? Pistón o émbolo, por supuesto, son sinónimos, y para mantener la temperatura constante, lo que les dije es que esto lo voy a tener en contacto con un sistema muy grande, es la forma mental que pensamos que esto es posible, por ejemplo, con un termostato acá. Entonces, este sistema es muy grande, tiene una temperatura fija, T, y él va a imponer la temperatura a mi pequeño sistema. ¿Ok? Eso es simplemente un termostato, podemos pensar en una piscina, coloco esto y eso mantiene esto a una temperatura constante. Eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. ¿Ok? Tener un termostato. Entonces, lo que voy a hacer es que mentalmente voy a ir colocando, si quieren, pesos acá. Quizás debemos colocarlo, voy a colocarlo con otro color. Acá pesos. Y estos pesos que voy a ir colocando, voy a ir colocando acá. Entonces, obviamente estoy bajo el efecto de la gravedad. Voy colocando pesos. Y la gravedad entonces lo que va a hacer es que, obviamente, a medida que aumento la masa del pistón, colocando estos pesos que estoy tratando de colocar aquí, entonces estos pesos que estoy colocando aquí, entonces va a hacer que esto empiece a bajar. Así que voy a producir que esto baje, simplemente colocándole pesos, pero a poco. No tengo que hacerlo violento, porque si le coloco mucho peso, baja violento y puedo entonces estar fuera de un proceso cuasi estático. Por eso estoy pensando para que sea cuasi estático. Entonces anotamos esta observación. Para que sea cuasi estático, colocamos de a poco, colocamos de a poco pesos. Y estos pesos que estamos colocando son simplemente estas cositas que estoy colocando ahí, son esos los pesos que estamos colocando entonces en el sistema. ¿Ok? Entonces esto debiera entonces de a poquito empezar a bajar. Como el sistema entonces el sistema es cuasi estático, entonces voy a suponer también, voy a suponer que, bueno, por simplicidad, voy a suponer que esto es un gas ideal. ¿Ok? ¿Por qué no? Hago la simplificación que es un gas ideal. Y por lo tanto, entonces, en cada instante se satisface, en cada instante, dado que es cuasi estático, se satisface el equilibrio termodinámico, por lo tanto, tengo una relación de estado que me dice que la presión por el volumen es igual al número de partículas por la constante Boltzmann por la temperatura. Eso solo lo puedo aplicar si el sistema efectivamente está en cada instante en equilibrio. Si no fuera así, no lo puedo aplicar. Entonces, esto nos va a permitir encontrar una buena relación, digamos, nos va a permitir entonces encontrar una relación entre la presión y en este caso el volumen. La voy a graficar acá, que ya sabemos cómo es una hipérbola, pero nos dice algo muy interesante. Nos dice que la presión versus el volumen, si yo mantengo fija la temperatura a T fijo, entonces encontramos que existe una curva que relaciona la presión con el volumen, que es simplemente que P, si quieren verlo así, P es igual a una constante partido por, en este caso, el volumen. ¿Ok? Eso me dice esto de gas ideal que está acá. Entonces, si yo voy colocando pesos y estoy produciendo este trabajo de que esto se va a ir comprimiendo, entonces lo primero que debería preguntarme es, a medida que coloco pesos, soy yo el que va colocando pesos uno tras otro, y esto se va comprimiendo. Entonces, eso va a producir un trabajo, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es el trabajo realizado?
¿ok? Nos preguntamos cuál es el trabajo realizado. Profe, Y sí, qué era la C? C es una constante, voy a colocar Ah, que ya, C. perfecto. En realidad, si quieres esta constante, sé lo que vale, vale NKT, pero por ahora, como la temperatura es fijo, el número de partículas es fijo y la constante de Boltzmann es constante, entonces es constante, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense que aquí voy a calcular cuál es el trabajo. Entonces, lo que quiero hacer, en realidad, el trabajo es que yo quiero preguntarme, esto parte de un volumen, llamémoslo B2, y lo quiero llevar a un volumen B1. O sea, a medida que yo voy colocando peso, entonces esto va a ir bajando. Si quieren, va a ir desde un volumen B2 hasta llegar a un volumen B1 a medida que yo voy colocando partículas sobre el sistema. Entonces, esto tiene bastante interés, porque por un lado vamos a tratar de calcular cuál es el trabajo realizado, vamos a aprender cosas, pero obviamente si esto a temperatura constante, en este caso, este proceso, si satisface la primera ley de la termodinámica, la energía solo depende, en este caso, de la temperatura, porque es un gas ideal. Recuerden que la energía vale simplemente 3 medios nkt, por lo tanto, solo va a depender de la temperatura, y por lo tanto no va a haber cambio de energía, y por lo tanto, en este proceso que estamos haciendo en este ejemplo particular, vamos a ver que solo vamos a transformar trabajo en calor. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de entender cómo ocurre ese proceso gracias a la primera ley. Pero primero, calculemos qué es el trabajo que hay en este problema. Entonces, para calcular el trabajo, lo primero que deberíamos recordar es que el trabajo, bueno, tiene un significado físico muy preciso. Sabemos que el trabajo, desde un punto de vista físico, corresponde a la fuerza que le aplico al sistema por el desplazamiento que está ocurriendo. ¿Ok? En este caso, el desplazamiento que está ocurriendo es simplemente el pistón se está desplazando, estoy comprimiendo el gas. Así que en este caso es muy simple, la fuerza que está en cuestión es la presión. La presión va a ser simplemente, la fuerza es la presión por el área, entonces llamémoslo área, ¿ok? Área, o delta A, eso va a quizás colocar acá abajo, área, por si alguien no lo ve bien, eso es el área. Vamos a hacer esto un poco más pequeño, si no nos va a quedar mal el área. Entonces esto es área. Profe, Y disculpa porque el signo negativo. porque recuerden que en el trabajo, cuando ustedes hacen trabajo, no es más la fuerza por el desplazamiento, es menos. ¿Ok? El trabajo tiene que ver con una noción de oposición a hacer un movimiento. ¿Ok? No sé, eso, no sé cómo se lo enseñaron en mecánica, pero aquí, cuando estudiaron eso en mecánica, espero que hayan entendido que cuando uno hace trabajar cualquier objeto, cuando lo muevo, no es solo la fuerza por la distancia, sino lo que me cuesta es cómo moverlo. Es un concepto el cual lo usamos para dar cuenta al, al hecho de que trabajar significa de alguna forma oponerse. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, que mover, no sé, empujar, no sé, cualquier obstáculo y lo tengo que mover, cualquier objeto, fíjense que eso me cuesta. Ese me cuesta tiene que ver con este menos. Y eso va a permitir después cuando hagamos las matemáticas apropiadas, uno dice, ¿por qué las matemáticas apropiadas? Aprovecho de recordarles si es que no se recuerdan, pero es que la fuerza es igual a menos en la variación de la minimización de la energía, voy a colocar mejor energía para que no lo confundan con energía libre, con respecto al desplazamiento. Esto lo que va a hacer es que me va a permitir entender que el trabajo corresponde a la diferencia de energía. ¿Ok? Si no coloco ese menos, lo que concluiríamos, si no lo pienso de esa forma, con respecto a la energía, lo que concluiría es que el trabajo corresponde a menos la diferencia de energía. ¿Ok? Eso es por un lado. Y por el otro lado, la fuerza corresponde exactamente a la oposición que me está ejerciendo el objeto a trasladarlo. No sé si queda claro, solo es recordarle, pero eso supongo que lo he aprendido en mecánica, pero quiero estar seguro, porque para aquí necesito que lo manejen bien. ¿Está claro para todos? ¿O se entendió la persona que me hizo la pregunta? Creo que fue Julio. O no Sí, sé quién profe, fue. gracias. Muy bien. ¿Está claro entonces? Perfecto. Muy bien. De todas maneras, esas preguntas háganmelas, porque obviamente esto se va concatenando. Si no entendemos bien eso, después va a ser un desastre no entender bien las cosas. Entonces, fíjense que la fuerza es un vector y la presión es un escalar. Entonces, obviamente acá tengo que colocar un vector, entonces lo voy a colocar con este símbolo que está acá, con este símbolo que está acá. Hacia acá entonces apunta N, que es en la dirección donde estoy aplicando la fuerza N. Entonces vuelvo a la figura y coloco acá N. N es el vector que apunta hacia abajo de mi sistema. Y el desplazamiento, por supuesto, esto hace un desplazamiento en la dirección n por d. ¿Ok? Puedo pensar que d es infinitesimal si quieren verlo así.
Y esto me va a llevar a la conclusión entonces que el trabajo es menos la presión, N por N vale 1, me queda entonces por delta área por D. Pero eso, en realidad, si lo miran con cuidado, si pensamos en un trabajo infinitesimal, por supuesto, en realidad, bueno, aquí debe haberle colocado un delta infinitesimal, digamos, o el de F o el de B. Quizás le he colocado aquí un dB para decir que es un delta pequeñito. Entonces, esto D quiero decir que es pequeñito, lo voy a colocar explícitamente ahí, quizás para que quede más claro. Esto me da el desplazamiento por un área, eso entonces tiene que ser igual a un D volumen. Y por lo tanto, esta es la primera cosa importante que vamos a aprender, por lo menos para gases. El trabajo, el análogo de menos fuerza por desplazamiento, corresponde a la presión por delta B. Esta es una fórmula importante que debemos manejar bien. Y nos dice en realidad, y ahora sí tiene sentido, sobre todo en las curvas que hemos estado dibujando, que entonces el trabajo es la presión, es menos la presión por el delta volumen. Y por lo tanto, eso quiere decir, si yo quiero calcular cuál es el trabajo, si quieren, eso me permite tener una interpretación geométrica muy agradable, digamos. Me dice que el trabajo de, por ejemplo, de partir de un volumen B2 era un volumen B1, va a ser simplemente la integral de partir de B2 a llegar a B1 de P, de menos P por dB. ¿Ok? Y eso geométricamente tiene una interpretación muy simple porque, bueno, esas cosas ya las aprendieron. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que en esta curva que está acá, la voy a dibujar acá mejor, el trabajo es simplemente el área bajo la curva, el área bajo la curva de esta función presión versus volumen, me da entonces el trabajo. Entonces, interpretación geométrica, simplemente esto tiene una interpretación, quizás lo voy a subrayar para que nos quede más bonito, subrayado, esto está acá. Entonces, sí tiene una interpretación importante, nos dice, digamos, si quieren lo voy a colocar así para que quede más claro. Entonces, entonces nos dice que tiene interpretación geométrica, simplemente nos dice que el trabajo es el área bajo la curva presión-volumen. ¿Ok? Eso es el primero, fácil de entender, y esto va a ser importante cuando entendamos una máquina. Vamos a tratar de entender cómo cambia la presión en un ciclo, ida y vuelta, y eso nos va a permitir entender el trabajo y el calor liberado. Entonces, lo importante es entender este concepto. Ahora, eso que acabo de hacer, que lo puedo calcular, ya lo voy a calcular, obviamente es en un caso muy idealizado, ¿ok? Entonces, porque estoy usando la relación de gas ideal, pero en general, obviamente, va a ser más complejo, digamos, entonces en un problema quizás debería ser alguna observación, entonces en un problema realista, en un problema real, la cosa puede ser más compleja de lo que creemos. En un problema real, ¿ok? La presión no solo está dada por el gas, no solo está dado por el gas. ¿Ok? En este caso, yo estoy suponiendo que el gas es quien me da la presión. ¿Ok? O sea, yo comprimo, insisto, comprimo este pistón, vuelvo a la imagen que está acá, comprimo el pistón y estoy suponiendo que la única resistencia que estoy teniendo en el sistema físico es la que me ejerce el gas. Ahora, en un problema real, esto puede ser un poco más complejo porque no solo el pistón se me va a oponer, eso va a hacer que el proceso entonces no sea, digamos, reversible, sino que en este caso no solo el gas, sino, por ejemplo, también las paredes se pueden oponer. Las paredes se oponen. ¿Por qué? Bueno, simplemente en un problema real, si lo hacen de verdad real, entonces voy a dibujar la pared con cuidado. Entonces, la pared obviamente es rugosa, no es perfectamente lisa. Y entonces va a ser cuando mi pistón quiera avanzar, que también es de un material real, cuando mi pistón quiera avanzar, entonces aquí voy a entonces producir, digamos, fricción. ¿Ok? Entonces voy a tener otra origen también que me va a aportar al calor, entonces que va a ser la fricción, que por ahora en el sistema simple la estoy tratando de evitar, pero en un problema real, cuando trato de comprimir algo, por ejemplo, cuando hago funcionar a un auto y se mueven los pistones, no solo se opone el líquido o el gas que estoy comprimiendo, sino también las paredes producen fricción. Entonces eso va a hacer que mi proceso no sea reversible,
y también va a producir que va a depender cómo hago eso, si lo hago lento, lo hago rápido, la fricción va a depender cómo lo hago, ¿ok? Ya sé que les enseñaron que la ley de Coulomb, esencialmente la fricción era solo dependía de la velocidad, pero si uno hace experimentos con cuidado, depende de la velocidad con que uno hace eso. ¿Okay? Así que es un problema, la fricción es un problema difícil, es un problema que seguramente le hicieron las aproximaciones más simples de la fricción, pero cuando uno estudia el problema seriamente es complejo, es un problema que es complicado de escribir, va a depender del tipo de material con que uno hace las cosas, la rugosidad, depende de muchas cosas, la temperatura, el tiempo en el cual uno hace esto, depende, es un problema bastante más complejo, pero por ahora pensamos que hay una fricción, que todos apelo a la intuición de cada uno de ustedes para entender ese proceso. Pero, ok, eso pasaría en la vida real, pero por ahora sigamos nuestro caso idealizado. Entonces, suponemos sin fricción, vamos a suponer simplemente por simplicidad, paredes lisas. Suponemos pared lisa, ok, no fricción, eso quiero decir. Simplemente por simplicidad, porque queremos entender un poco mejor, pero les hago presente eso que está ahí, digamos, que hay digamos, fricción y la fricción va a jugar un rol importante. Entonces, el trabajo, entonces un gas ideal, es muy simple, entonces si yo quiero calcular el trabajo de ir de B2 a ir un B1, entonces simplemente es la integral de B2, B1, de la presión menos la presión por dB. Pero la presión la conozco, la presión vale NKT, la temperatura está fija porque lo tengo en un termostato, no olviden eso que está ahí. Y dividido por el V, entonces la presión vale NKT partido por V por dB. Y esto, muy fácil, integrado entre B2, B1, es muy fácil de integrar. Esto nos dice que el trabajo, entonces, vale simplemente la primitiva de 1 partido por B, es un logaritmo. Así que me queda NKT, y me queda NKT. Okay, me quedó feo, vamos a borrar eso. Nos va a quedar entonces NKT, ok, por el logaritmo de B evaluado en B2 por B1. Como hay un signo menos, entonces introducimos el signo menos dentro del logaritmo. Recuerda, el menos un logaritmo es simplemente 1 partido por, así que me queda que el trabajo simplemente vale NKT log de B2 partido por B1. El menos lo ocupé para invertir, si no me habría quedado, recuerden que la función evalúa en B1 menos B2, pero con el menos doy vuelta y la resta del logaritmo es simplemente el logaritmo del cociente, ocupo esa relación y encuentro entonces que el trabajo efectivamente vale NKT log de B2 partido por B1. Entonces B2, no olviden, es mayor que B1, en nuestro gráfico está ahí, B2 es mayor que B1, B2 es mayor que B1, estamos comprimiendo esto del trabajo, si quieren verlo ahí, quizás debe colocar un comentario. Este es el trabajo, este es el trabajo en comprimir el gas. Lo que hice fue comprimo el gas y este es el trabajo que se realiza al comprimir el gas. Entonces, si yo lo comprimo, entonces vemos que el gas entonces realiza este trabajo, o yo realizo, perdón, este trabajo sobre el gas. Entonces, lo primero deberíamos decir, perfecto, varias cosas importantes. La primera cosa deberíamos decir es que, notar bien, W es positivo. ¿Qué significa que el trabajo es positivo? A pesar que partí con la fórmula que era menos F por dr, uno concluye que el trabajo, cuando yo realizo trabajo sobre el sistema, ¿okay? Cuando, fíjense en este caso acá, estoy yo comprimiendo este sistema, entonces uno realiza trabajo sobre este sistema que está aquí, que estamos viendo. ¿Okay? No es que el gas trabaja, el gas no está trabajando. Si el gas trabajara, entonces el trabajo tiene que ser negativo. El signo o la definición que usé en esta primera ley, no deben olvidar, porque hay muchos lugares donde se escriben con otros signos. Esto hay que tener mucho cuidado para no olvidar. El delta U es fácil, eso no nos equivocamos en general porque tiene que ver con la diferencia de energía inicial y final. El trabajo que coloco en esta fórmula es el trabajo realizado sobre el sistema. Por lo tanto, cuando es positivo, yo realizo trabajo sobre el sistema. Cuando es negativo, el sistema realiza trabajo sobre mí. ¿Ok? Por ejemplo, si yo empiezo a sacar, en vez de ahora colocar, se me ocurre sacar estos granitos, es decir, los empiezo a sacar uno por uno, entonces veríamos que el gas empieza a expandir esto y a medida que lo expande es el gas que está empujando.
¿ok? Ahí trabajaría el gas. Pero esta primera ley me dice algo también interesante, me dice que hay calor. Así que vamos a comentar qué está pasando con el calor y el termostato, que es algo que quiero ahora comentar. Pero primero anotemos esta idea para que no se nos vaya. W es positivo, significa, solo para yo estar seguro que de aquí en adelante usen ese signo, W positivo, luego se hizo trabajo sobre el gas. ¿Ok? Se hizo trabajo sobre el gas. No el gas trabajó, yo trabajé. Positivo. Primera cosa. Después, ahora podemos discutir entonces qué pasa con, entonces, qué está pasando con el calor. Entonces, de la primera ley, sabemos que dado que el proceso es isotérmico, y además tenemos una relación, sabemos que en nuestro caso la energía interna vale 3 medios NKT, es decir que en este caso solo depende la energía de la temperatura, eso es para un gas ideal, es así, solo depende de la temperatura, eso nos dice que delta U es cero, no hay variación de la temperatura. En este gas cuando lo comprimo no varía la temperatura, de hecho si miran el applet, que se las mostré al principio, pero lo vuelvo a mostrar, entonces, pero ya les aparezca, cuando toman entonces el applet, fíjense que acá la temperatura es constante, por lo tanto, si yo expando o comprimo este gas, fíjense, lo que va a cambiar, te voy a hacer play, lo que va a cambiar es la presión, pero la temperatura es constante, ¿ok? Este caso, la energía interna no cambia, es decir, lo hace rápido, esto lo hace en forma cuasi estática, de tal forma que la temperatura sea la misma. Si yo miro el gas, más o menos la energía, o sea, no es más o menos, la energía cinética de las partículas es la misma. Sin embargo, al expandir lo que cambia es la presión. Eso es trivial de entender, si es que no se recuerda la ecuación de gas ideal, pero nos está diciendo que a mayor volumen la densidad baja, el número de colisiones disminuye, por lo tanto la presión tiene que cambiar. Pero la temperatura no está cambiando, porque la energía típica que tienen las partículas es la misma. Fíjense, lo voy a comprimir y la presión lo que hace es que rápidamente está usando la ecuación de gas ideal, llega al equilibrio. No vimos esos procesos de equilibrio porque si lo comprimimos muy fuerte veríamos todos estos transientes. Todo eso el computador lo está tratando de evitar para mostrarme entonces el equilibrio. Pero entonces en el sistema hay algo que está pasando para mantener la temperatura que aquí no me está mostrando que lo que está pasando. Y en realidad, para que este sistema esté en contacto con un termostato para mantener la temperatura, algo tiene que estar pasando con el calor. ¿Qué es lo que está pasando con el calor? Entonces, para entender bien eso, entonces tratemos de usar la primera ley y la primera ley nos va a enseñar qué es lo que está pasando entonces en este sistema en cuestión. Entonces, lo que está pasando es que si el delta U es cero, eso me dice en realidad, bueno, en este caso supusimos que era un proceso también reversible por el cálculo del trabajo, ignorando la fricción, por lo tanto solo depende del estado final e inicial. De hecho, fíjense la fórmula que encontré, que está acá, solo depende el trabajo del volumen inicial y final, por lo tanto es un diferencial total. ¿Ok? Entonces podemos usar ese diferencial total. Y en este caso entonces nos quedaría que tenemos el de trabajo, ¿ok? Y por lo tanto el calor también en este caso tiene que ser un diferencial total porque es igual a un diferencial total. Y esto me dice algo interesante, me dice que entonces en este caso el trabajo es menos el de calor, o si quieren, obviamente es análogo, el flujo de calor o la diferencia de calor, en este caso es menos el trabajo. Por lo tanto, me dice que en este proceso de compresión isotérmica, entonces el calor vale menos NKT log, porque lo calculé, o sea, el calor total, quizás debería colocar el calor total, porque ya no lo estoy haciendo infinitesimal, el calor total, cuando esto se comprime de un volumen cualquiera a otro volumen, vale V2 partido por V1, donde V1 es menor que V2. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, fíjense que esta ley que está acá me está enseñando esencialmente que al comprimir tiene que haber un flujo de calor. Tiene que de alguna forma, para yo mantener la temperatura constante en mi sistema, entonces tiene que haber un flujo de calor. En este caso me dice si el trabajo es positivo,
el flujo de calor es negativo. ¿Qué significa que el flujo de calor sea negativo? Para entender bien esta primera ley, lo que significa entonces, si volvemos a nuestra imagen de este ejemplo, y por eso espero que guarden este ejemplo bien, porque ilustra muy bien lo que está pasando. Lo que está ocurriendo entonces en este sistema es que lo que nos está pasando es que a medida que yo lo comprimo, entonces lo que vemos es que el calor está fluyendo hacia afuera. Vamos a colocar esto por alguna. Entonces, como es negativo, quiere decir que se está liberando, se está justo liberando, digamos, calor hacia afuera. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en el sistema. Entonces, ¿cómo lo representamos eso? Okay. Lo que está pasando entonces es que está saliendo calor hacia afuera. ¿Ok? Cuando yo lo comprimo, y si quieren verlo así, el sistema está generando calor, se calienta en algún sentido, si es que lo quieren usar por primera vez esta palabra, pero está tan mal usada que no es fácil usarla, porque uno dice calienta y uno piensa que está subiendo la temperatura. No, calienta significa que está fluyendo calor. ¿Ok? En ese sentido lo estoy usando. Yo lo comprimo y para mantener la temperatura, el termostato tiene que absorberme calor. ¿Ok? Y viceversa. Si yo quisiera hacer el proceso inverso, si yo quisiera, ¿cómo puedo hacer que cuando le empiezo a sacar las esferitas de arriba, ¿ok? Cuando alguien empieza a sacar estas esferitas de pesos que estoy colocando, las empiezo a sacar hacia arriba, entonces, en ese caso, el termostato tiene que introducir calor al sistema. ¿Ok? Eso tiene que forzosamente poder hacerlo el sistema para poder entonces satisfacer la primera ley. ¿Es claro para todos? Solo esta idea es importante porque si entienden esto, creo que van a entender bien la primera ley. Entonces, no sé si alguien tiene duda de eso. ¿Todo bien por ahí? Muy bien. ¿Alguien dice está todo bien? Si es que alguien tiene duda, de todas maneras me puede preguntar por el chat si es que algo de eso no es claro. Pero perfecto. Entonces, si el trabajo, entonces la observación que deberíamos decir aquí, observación, es que si el trabajo, entonces, si el calor es negativo, significa o quiere decir, entonces si el calor es negativo, quiere decir, entonces estamos emitiendo calor, estamos emitiendo energía hacia afuera. Si alguien hay una duda acerca de lo que Cuando escribamos, cuando digamos acerca del calor, ¿vamos a referirnos al dQ o al delta Q? Como cuando ok, hablamos de cada uno, sí, ¿a qué nos perfecto. referimos? No, claro, te digo al tiro la notación. Termino de escribir esta la frase y te explico inmediatamente. Entonces, si el calor es negativo, quiere decir calor sale hacia afuera, calor hacia afuera, calor emitido por el sistema. Ahora, para responder, entonces, tu pregunta es, obviamente, el delta quiere decir flujo calor infinitesimal, flujo infinitesimal. ¿Ok? Cuando no tiene barritas, quiere decir que más es un diferencial, flujo infinitesimal diferencial, solo depende del estado final e inicial. Cuando tiene rayitas, quiere decir flujo infinitesimal, pero que depende cómo lo hagas. Flujo infinitesimal, pero no diferencial. No es una diferencia. No depende solo del estado inicial y final. No es diferencial. Y cuando coloco así un delta Q, quiere decir que es macroscópico, es decir, que ya no es infinitesimal, flujo macroscópico. Que obviamente puede depender o no del camino, flujo macroscópico. ¿Está bien? ¿Está clara la notación? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, con eso, entonces, nos dice, digamos, efectivamente, nos dice que en un caso, si esto, o sea, si yo tuviera que hacer dos figuras solo para ilustrar y guardarnos la imagen final, las hago quizás acá, voy a colocar una aquí, voy a poner la otra acá, simplemente para que nos quede claro. Entonces, lo que estamos diciendo es que simplemente que cuando comprimimos esto, lo comprimo hacia acá, o sea, si esto está bajando hacia acá, entonces, o sea, el rojo mejor para el calor, porque lo tienen más pesado. Si esto está bajando, entonces el calor sale hacia afuera. Y si de alguna forma me la arreglo para que el gas empuje al pistón, al émbolo, entonces en ese caso el calor está ingresando. ¿Ok? En ese caso el calor está ingresando y el émbolo sube hacia arriba.
¿Ok? Entonces calor hacia afuera cuando lo comprimo, calor hacia adentro cuando lo expando, todo esto gracias a que estoy manteniendo la temperatura del termostato constante. O sea, es importante no olvidar que el termostato está manteniendo, digamos, toda esta temperatura constante. ¿Ok? Pero esto nos permite entender bien cómo opera esta ley. Ahora, hay una manera de calcular el flujo no diferencial. Tienes que calcular el trabajo, es difícil, o sea, no es fácil. De hecho, voy a comentar ahora un proceso real, porque obviamente cuando es diferencial sabemos calcular, porque conocemos el cálculo integral y eso nos ayuda a hacer expresiones. Pero cuando algo depende del trabajo hay que calcularlo, es más complejo y depende un poco de la trayectoria que hacemos. Pero voy a hacer justamente un comentario en esa dirección. Eso es para responder la pregunta que me hicieron en el chat, si es que hay una manera de calcular el flujo no diferencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer, digamos, en un caso realista? Porque uno dice, bueno, está bien, pero ¿qué pasa en un caso concreto, real? Entonces, lo primero que deberíamos decir en un caso real, entonces, vamos a colocar acá quizá en un caso realista, entonces, en un caso realista, hay fricción. Eso está, no lo podemos evitar. O sea, si yo quiero ver cómo funcionan los pistones de mi motor, tengo que tomar en cuenta la fricción. ¿Ok? No hay forma de poder evitar eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pistón, entonces el émbolo para comprimirse debe superar la resistencia del gas y las paredes. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso si lo tratamos de entender ahora en nuestro diagrama, digamos, que nos gusta colocar, digamos, de presión versus volumen, son muy útiles estos diagramas de presión versus volumen. Obviamente, primero hago mi curva idealizada, que es donde entiendo bien las cosas, que es, por ejemplo, un gas ideal. Eso sería gas ideal, que sería el caso de que solo la resistencia es gas ideal. Ahora, si yo coloco un gas real o tomo en cuenta las paredes y entonces hago el mismo ejercicio mental, estoy en B2 y acá estoy, quiero llegar a B1, quiero pasar mi sistema de estar en un volumen dado y comprimirlo. Pregunta, si tengo que tomar las fricciones, ¿cómo será la presión a la que debo superar? ¿O la fuerza que debo aplicar? ¿Es mayor o es menor si tengo además fricción? ¿Cómo debería ser? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Por lo tanto, muy bien. Eso entonces significa que la curva real no va a ser este hipérbolo. Va a ser una curva que va a ser mayor y que va a depender cómo haga el proceso. Lo voy a tratar de ilustrar así. Yo quiero partir de B1 a B2, pero cuando haga eso, la presión que voy a requerir en un proceso real va a ser mayor. Entonces aquí voy a insistir, proceso real. Es mayor. Entonces las paredes me van a producir este problema. Y por lo tanto va a ser que el trabajo que necesito realizar es mayor. ¿Ok? Entonces va a necesitar que el trabajo que necesito realizar, coloquemos otro color acá, entonces en la práctica va a ser digamos, mayor. Ok, voy a colocarlo ahí, pero va a ser mayor. Ok, voy a necesitar más trabajo que el que tenía planeado inicialmente. Entonces, lo primero en un proceso real está este tipo de cosas. Y ¿cómo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que en realidad la fórmula está mala, ¿no? O sea, uno puede decir que el de trabajo o el diferencial de trabajo en cada instante vale, si quieren, la presión, pero esta lo va a colocar P0 por dB, donde esta presión, obviamente, o sea, bueno, si le coloco este signo menos, va a ser menor que colocar la presión de gas ideal, por el signo menos, por supuesto, gas ideal por dB. O sea, la presión que estoy considerando, o si quieren otra forma de decirlo, la presión que voy a necesitar es mayor que la presión de gas ideal. Eso es lo que estoy diciendo, lo que acabamos de decir. Entonces, eso me va a obligar a que la presión sea mayor. Ahora, para devolverme, si fuera un gas ideal, de nuevo el sistema, el gas tiene que empujar simplemente el peso, y para empujarlo, lo que haría el gas ideal, como satisface la ecuación de gas ideal,
entonces el gas ideal se devolvería exactamente por esta curva que está acá. ¿Ok? Pero cuando colocamos fricción, entonces el gas ideal ahora también tiene que luchar contra la fricción. ¿Ok? Y eso va a hacer que el camino también incluso de vuelta, si yo quisiera ir y volver, entonces también va a ser un poco extraño. ¿Ok? No tiene por qué ser el mismo, pero va a ser extraño. ¿Ok? Y lo que los trato de convencer con lo que estoy un poco mostrándole esta figura que está ahí, es que esa área que está ahí tiene un sentido interesante. ¿Por qué? Porque cuando, o sea, cuando uno hace el proceso inverso, entonces cuando uno comprime y dilata después, es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sigan pensando en este ejemplo mental que les estaba enseñando, es que uno comprime primero, coloco piedras y esto baja, saco piedritas y esto sube, y yo mido entonces en este sistema de comprimir y dilatar, entonces hago este ciclo de ir y volver, o sea, estoy haciendo el ciclo, si quieren verlo, de paso de B2 a B1, de B1 a B2, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo, un ciclo. Eso va a ser muy importante, sobre todo para las máquinas. Apunta sobre todo a esa idea, lo que quiero un poco hablar, es que para las máquinas, entonces lo primero que va a descubrir es que obviamente, independiente si en este caso fuera isotérmico o no, obviamente estamos pensando que es isotérmico, pero si no fuera isotérmico, sabemos que ir y volver hace que el diferencial sea cero. Eso en general va a ser cierto, porque voy y vuelvo a la misma posición. La diferencia de energía interna solo depende del estado inicial y final, pero si el estado inicial y final es el mismo, B2 en B2, cero. No hay forma de aplicar eso. Pero el trabajo, que en este caso nos gusta escribirlo así, de B2 a B1 a B2, eso lo escribimos como simplemente un trabajo cerrado. Eso corresponde a un integral de un ciclo cerrado, ir y volver. ¿Ok? Y ese trabajo, que entonces vale en nuestro caso menos P0 sería AdB, ¿ok? Entonces, en este caso, esto va a ser una cantidad, primero que nada, distinta de cero, y esta cantidad física que está acá corresponde al área que me queda en el proceso de ir y volver. O sea, eso que estoy ahí, voy a colocar, subrayarlo más, eso que está ahí corresponde a este ciclo de trabajo de ir y volver. ¿Ok? Obviamente el trabajo es el área bajo la curva, en un caso, y después le resto la otra área bajo la curva, y la diferencia me va a dar el trabajo que necesito en ir y volver. En todo proceso físico vamos a encontrar este pedacito de área que nos va a decir que hacer algo nos cuesta. ¿Por qué? Porque todos los sistemas físicos van a tener fricciones, no existen los procesos perfectos donde podemos evitar este tipo de cosas. Así que tenemos esa pérdida que está ahí dando cuenta. ¿Ok? Y por otro lado, de la primera ley, si esto es así, entonces también vamos a aprender que de la primera ley, como resultado de la primera ley, nos dice que entonces en un ciclo de comprimir y expandir, entonces nos va a decir que también hay un calor liberado no nulo en general. ¿Ok? Y ese calor liberado no nulo, simplemente por la primera ley, nos va a decir que el de trabajo, quizá lo va a anotar con esta rayita ahí, para recordarnos que no es un diferencial, va a ser igual a menos, entonces, el trabajo, en este caso el flujo de calor que se da en el proceso de comprimirse y en el proceso de dilatarse. ¿Ok? Entonces, esta área bajo esta curva es muy interesante. Por un lado va a ser el calor, y si le pone un signo menos, entonces tiene que ver con el flujo de calor, entonces, que entra o sale a mi sistema. ¿Ok? Esos son los sentidos. Pero bueno, el trabajo es el que yo hago sobre el sistema, el calor es el calor que libera el sistema. Si es positivo o negativo, es que necesité introducirle calor o sacarle calor. ¿Ok? Por ejemplo, para que mi refrigerador funcione, necesito que en cada ciclo uno le esté metiendo calor, ¿ok? Y ese proceso hace que enfríe el sistema. Ya vamos a descubrir cómo hace, o necesito trabajar sobre él, cómo funciona un refrigerador, porque en realidad las máquinas a vapor son exactamente, si uno revierte el proceso, son exactamente lo mismo que un refrigerador, pero si quieren un proceso inverso, pero ya los vamos a tratar de entender cómo funciona ese tipo de cosas en general. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a discutir ahora, entonces,
nos queda eso claro, digamos, que para procesos reversibles, entonces vamos a tener en realidad este tipo de propiedades. ¿Ok? Esto es para los procesos reversibles. En general van a ser así los procesos reales. Procesos, procesos, mejor decirlos reales, procesos reales. Obviamente, en nuestros casos idealizados nos va a ayudar a entender qué es lo que se puede hacer o qué no se puede hacer. Entonces, si está claro, voy a entonces tratar de introducir un nuevo concepto que nos va a ir ayudando un poco a entender más las cosas, pero primero nada quiero checar, ¿estamos claros hasta ahí? Porque con eso, si está todo bien, si entienden bien los ejemplos que les hablé hoy, por lo menos esta parte de aquí, ahora vamos a tratar de introducir un nuevo concepto, en mi opinión, van a entender bien la primera ley de la termodinámica. Esencialmente, esta primera ley nos va a relacionar cómo trabajo, cómo se genera el calor y cómo cambian los estados. ¿Está claro para todos? ¿Hay alguien que no haya entendido? Simplemente yo para estar seguro y para avanzar simplemente en otro concepto. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Muy bien. Si alguien tiene dudas, aprovechen de preguntar. Siempre es una cosa que quizás sea trivial, ¿ah? Pero así yo me aseguro que estamos todos entendiendo bien. Entonces, vamos a hablar ahora un concepto súper importante que nos va a ayudar a entender un poco mejor las cosas, que es lo que llamamos la capacidad calórica. No sé si alguien sabe lo que es la capacidad calórica. Capacidad calórica. ¿Alguien conoce este concepto? Es un concepto bien importante, digamos, en nuestra vida cotidiana. ¿Alguien lo conoce? ¿O alguien ha Era escuchado? como, ¿Sí? era como la energía necesaria para subir un grado, una cosa así, por lo que recuerdo a grandes rasgos. Sí, esa es la forma de definirlo físicamente. También dicen por ahí, dicen, me haber escuchado, o sea, lo leo de alguien escribió, dice, me acuerdo haberlo escuchado de él, pero no podría definirlo. Sí. Ok, eso está bien. Pero la idea es muy simple. O sea, la idea es, o sea, primero trata de quizás apelar a su intuición, después le vamos a dar sentido físico a nuestra intuición, pero no olviden que los conceptos físicos tienen que describir cosas que nos rodean. Entonces, les hago una pregunta. Si yo tuviera que, por ejemplo, calentar en una olla agua y toman el tiempo, o sea, porque ustedes tienen, por ejemplo, seguramente un quemador, o puede ser eléctrico, puede ser gas, que genera calor, y si toman el tiempo, la pregunta, si tengo que calentar agua, por ejemplo, 1 litro de agua, hervirla, si quiero hervirla, ¿cuánto tiempo toma eso en comparación de hacer lo mismo, pero ahora hago una sopa? Por ejemplo, no sé, puede ser choclo molido o sopa de tomates y la caliento. ¿Cuál de las dos se demora más? ¿El agua o la sopa? Muy bien, la sopa se demora más, pero la pregunta es ¿por qué se demora más? ¿Cómo yo le explico a una persona que me para en la calle y me dice, profesor, hoy día quise hacer mi sopa, pero se demoró mucho, yo caliento agua y me demoro, no sé, con el hervidor unos pocos minutos, se me ocurrió usar el hervidor porque no quiero usar, digamos, mi cocina, le eché la sopa al hervidor, lo prendí y se demoró, qué sé yo, 15 o 20 minutos más. Entonces, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo lo explicarían ustedes? ¿Qué le dirían a esa persona? Bien, Amaru dice, porque no está solo el agua, hay que calentar más cosas. Ok, eso está bien, eso está muy bien. ¿Alguien más? ¿Está bien? Esa respuesta es correcta, esa es la idea intuitiva. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? O sea, la respuesta que tenemos por ahora es que hay que calentar más cosas. ¿Eso está bien para todos? ¿O alguien quiere agregar algo más? ¿Estamos claros hasta ahí? Se puede explicar porque es más espeso, ¿sí? Pero ser más espeso significa espesar, tiene que ver con la densidad. Mucha más sal, puede ser, muy bien. ¿Alguna otra explicación? Usen su intuición. La física se trata de entender el mundo que nos rodea, hay que formalizarlo, pero tenemos que entender esas cosas. Sube la capacidad calórica, muy bien, eso es. Ok, parece que muchos tienen buenas ideas y están correctos. En realidad, o sea, ¿cuál idea si bien más intuitiva? O sea, obviamente cuando calentamos un objeto, o sea, si quieren, pues, esta es una figura, cuando calentamos un objeto cualquiera, ok, lo voy a dibujar primero, tenemos un objeto cualquiera, y este objeto lo calentamos, tenemos que subir su temperatura. Pero subir su temperatura significa que debemos lograr que la energía cinética de sus constituyentes aumente. ¿Ok? Entonces, obviamente nos imaginamos, por acá colocamos, no sé, algo que nos permita calentar esto que está acá. ¿Ok? Algo que nos permita entonces calentar esto que está acá. Así. ¿Ok? Nos imaginamos que hay un fuego o algo así.
Entonces, ok, eso está haciendo que suba, si quieren, ahora nosotros lo notaríamos así, calor. Obviamente necesitamos microscópicamente en que el objeto suba. Lo que queremos esencialmente es subir la temperatura. O sea, al colocar en fuego, entonces lo que hacemos es, entonces un objeto sometido a calor, sube su temperatura. Eso es evidente. Pero aquí va a depender del objeto, el tipo de objeto que uno está viendo, cuán fácil o cuán difícil es subirle la temperatura. Y entonces, como la temperatura, vuelven a pensarlo en un concepto microscópico, tiene que ver cómo se están moviendo los átomos, entonces tiene que ver un poco entonces la estructura propia de la materia. Entonces el agua, teníamos solo las moléculas de agua. Cuando le coloco sopa o le coloco ingredientes, por ejemplo tomate, por ejemplo, están partículas de tomate flotando, esas partículas de agua se van a agitar y tienen que agitar las partículas que forman el tomate y llegar a un equilibrio termodinámico, es decir, que la energía que tiene unas tiene que ser más o menos igual a la energía que tienen las otras. Pero las moléculas de tomate, a diferencia del agua, son moléculas orgánicas, son moléculas muy alargadas que tienen ciclos de benceno, tienen muchos elementos, y por lo tanto no solo tengo que la molécula como un objeto mismo, sino todos los constituyentes que forman la molécula, tengo que equilibrarlos termodinámicamente. Es ese proceso el cual hace que me sea mucho más difícil calentarlo. Y como ustedes dijeron intuitivamente, es más espeso, tiene más cosas, eso está bien. En realidad, mientras más elementos microscópicos tenga, y en realidad tiene que ver mientras más elementos que gasten energía, que puede ser rotación de una molécula, vibración de la molécula, vibración de los elementos de la molécula, todo eso, su energía se tiene que equilibrar con la energía cinética. Y por lo tanto, mientras más cosas tenga, más difícil es poder calentarlo. Así que todos los objetos, de acuerdo a su complejidad, en el sentido de los grados de libertad que lo forman, de las posibilidades de energía que tiene al interior, va a ser que tenga una mayor capacidad calórica. Pero para ilustrarlo vamos a ver un pequeño video que me parece bien hecho, lo hizo un estudiante de colegio, me pareció, lo estuve mirando, me pareció muy bueno, y después le damos un formalismo matemático, pero me parece que lo logra hacer bastante bien, así que se los voy a ilustrar porque me gusta, me pareció que lo hace muy bien logrado. Entonces miremos este video donde nos hablan de la capacidad calórica, cómo lo pueden chequear en casa. Entonces, ahí parte el video. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica de una sustancia se define como la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado centígrado de su temperatura. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia de dicho cuerpo. Depende de la sustancia, por ejemplo, la capacidad calorífica del aire es apenas de 0.29 kilocalorías sobre metros cúbicos. Por tanto, al suministrar la energía de la vela, este se eleva rápidamente y se llena, y es por tanto que explota. Se fijaron en ese caso, colocó gas, un globo con aire, se calienta muy rápido porque las moléculas son simples y no lo tocó, no es que toque la llama, se acercó, eso fue suficiente para elevar su temperatura y al elevar tanto la temperatura no soporta el elástico y simplemente se revienta. Veamos ahora cómo sigue. Diferencia, cuando el globo está lleno con agua, la capacidad calorífica de esta es de 1000 kilocalorías sobre metros cúbicos, lo cual se necesita mucha energía para que este aumente la velocidad de las moléculas, como se mostrará a continuación. Entonces solo tiene agua, no hay nada más que eso. Miren ahora, lo coloca incluso casi en la llama. Ha pasado algún tiempo y podemos ver que el globo no explota, es porque la capacidad calorífica del agua es mayor. Así también la capacidad calorífica no depende solo del material, sino también de la cantidad de materia. Por ejemplo, al poner en contacto un poco de madera, esta madera muy fina, tiene poca capacidad calorífica y por tanto esta empezará a calentarse y después empezará a quemarse. Se fijan, esto es una barra delgada, como es muy delgada,
el calor En cambio, rápidamente la prende. cuando le ponemos en la llama un pedazo de madera más grande, la capacidad calorífica de este pedazo es mayor, por tanto necesitará más energía para comenzar a quemarse. Como podemos ver, no se quema todavía. Ok, entonces volvemos hacia acá. Entonces, esperemos que aparezca la applet. Ok, les apareció, ahí sí. Entonces, lo que nos ilustra, y me parece una muy buena ilustración, es que se fijan, eso lo pueden hacer en casa, obviamente pueden hacer muchos experimentos en casa, pero esto nos muestra que al cambiar el aire por el agua, la capacidad calórica cambió radicalmente. ¿Ok? O sea, el mismo experimento requiere mucho más tiempo entre que eso se pudiera reventar, que requiero ahora hervir el agua, y por lo tanto se requiere mucha más energía que calentar el aire, que como vieron se calentó muy rápido. Entonces, ahora que espero que sea intuitiva para todos, salvo que alguien tenga dudas, voy a empezar ahora a darle un formalismo matemático a la idea que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Estamos bien todos? Ok, si no hay preguntas, sí, perfecto. Entonces, lo primero es que vamos a introducir algunos conceptos. Bueno, hablamos de la capacidad calórica, nos gusta usar la letra C por capacidad calórica y usamos dos símbolos, así que primero voy a usar los símbolos, después voy a hacer la definición. Entonces, esto es la capacidad calórica a presión constante. Por eso le coloqué el símbolo P que está allá abajo. También uno puede hacer el mismo experimento, lo que llamamos capacidad calórica a volumen constante. Por ejemplo, en el caso anterior, el objeto fue calentado, tratando de mantener su volumen, y por lo tanto medíamos la capacidad calórica a volumen constante. Si mantenemos la presión atmosférica constante, entonces es la capacidad calórica a volumen constante. Obviamente depende de las condiciones. No es lo mismo calentar un objeto tratando de mantener su volumen o calentar un objeto tratando de mantener la condición de la presión. ¿Ok? Si las dos están cambiando, los resultados el calor que necesito va a ser distinto. Por lo tanto, uno lo va a tratar de al menos fijar uno para que sea más fácil entenderlo. Entonces, CB va a ser capacidad calórica a volumen constante. Entonces, ¿por qué estoy usando esto? Es que vuelvo a insistir, si alguien le pregunta cuál es la capacidad calórica de algo, ustedes tienen que decir sí, la capacidad calórica de algo, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Está manteniendo el volumen? ¿Está manteniendo la presión? Eso va a ayudar a entender, porque si las dos cosas están variando, el resultado va a ser distinto. Entonces, ¿qué es la capacidad calórica? Ya una vez que definimos volumen y constante, entonces ahora sí la voy a definir. Entonces vamos a decir que la capacidad calórica, entonces, ¿qué vamos a llamar la capacidad calórica? Da cuenta de la cantidad de calor necesario para subir un grado de temperatura. En realidad, cuando alguien lo escribe así, nos suena bien, pero en realidad lo que queremos decir, obviamente un grado de temperatura, estamos pensando en un grado, bueno, inicialmente fue en Celsius, pero estamos pensando en Kelvin, porque son los Kelvin lo que nos importa. Simplemente, en realidad, la capacidad calórica, matemáticamente, ahora sí lo vamos a notar matemáticamente, lo que nos va a dar cuenta va a ser de, por ejemplo, la capacidad calórica a volumen constante, va a dar cuenta de la diferencia de calor que requiero para subir la temperatura. Y por lo tanto, eso que acabo de hacer ahí, que no nos gustaría anotarlo así, matemáticamente para nosotros que ya está un poco más doctos en el uso de elementos diferenciales, lo único que nos está diciendo es la tasa de variación del calor como función de la temperatura. ¿Ok? Y porque uno dice, pero ¿y eso por qué tiene que ver con el calor? ¿Qué tiene que ver con esta definición matemática que me acaba de colocar acá? ¿Dónde está, digamos, digamos, da cuenta de la cantidad de calor para subir la temperatura? Bueno, eso simplemente es que si lo escriben así, de otra forma, uno puede decir que el calor es igual a la capacidad calórica por la diferencia de temperatura. ¿Ok? Pero es eso lo que me está diciendo. En realidad, la capacidad calórica da cuenta de la tasa de variación de calor con respecto a la temperatura.
¿Ok? Eso es nuestro lenguaje más matemático, quiere decir eso. Y lo mismo para CP, o sea, lo único que cambia es simplemente calcular la variación del calor como función de la temperatura, pero manteniendo la presión constante. ¿Ok? Es eso lo que hay que tratar de calcular. Entonces van a ser estas cantidades físicas las que nos van a enseñar algunas cosas de qué pueden hacer unas y otras. ¿Ok? Entonces, en particular, solo para dejar alguna expresión, dado que creo que me queda un minuto, entonces, solo para anotar algunas, por ejemplo, en el caso de cómo darle un sentido, una expresión a esto, bueno, si usamos nuestra ecuación de nuestra primera ley de termodinámica, nos dice que esto es de Q más el trabajo más el de Q. Fíjense que entonces se ve si el trabajo, si para un proceso, digamos, voy a hacer reversibles para que sea más fácil. Va a anotarse una fórmula más y vamos a llegar hasta esa expresión. Para un proceso reversible tenemos que du entonces va a ser menos P por dB. Entonces aquí nos va a quedar P, aquí nos va a dar P por dB más dQ. Y por lo tanto, si quiero calcular la capacidad calórica, eso me dice que eso es dQ partido por simplemente dt a B fijo, pero si B está fijo, entonces el primer término lo puedo ignorar porque está fijo, y por lo tanto me va a quedar que esto simplemente es la variación de energía con respecto a la temperatura a volumen fijo. ¿Okay? Vamos a ir contando más relaciones poco a poco, de entender un poco más lo que es la capacidad calórica y cómo de ella podemos aprender. Pero lo vamos a discutir con más calma seguramente la próxima clase. ¿Okay? No sé si les quedó alguna pregunta o duda de lo que hablamos hoy. No sé si tienen alguna duda o estamos bien. ¿Estamos bien? No sé si hay alguna duda o pregunta. Yo Sí. lo que me perdí, pero yo creo que sería mejor verlo quizá en otra clase, es cuando vio lo de las integrales de camino cerrado con la primera ley en los procesos reales. Sí. O sea, sí, lo que tienes que ver de eso, recuérdate lo que aprendiste de trabajo. El trabajo es una integral de camino. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo es una integral de camino cerrado. Parto de una posición, me muevo, después me acerco y llego al mismo lugar. ¿Ok? Entonces yo recomendaría, para que te sea más fácil entender eso, vuelve a mirar la noción de trabajo en mecánica y recuerda que eso es una integral de camino, es decir, que es una integral de trayectoria, depende del tipo de trayectoria. Entonces cuando voy y vuelvo, lo que estoy haciendo es una trayectoria cerrada. ¿Ok? No Sí, sé si eso es más lo claro. que más me quedó como duda no fue como la parte de entenderlo como gráficamente, porque allí sí caché, pero más como la aplicación que podría tener, pero en realidad no sé si es tan Sí. relevante ahora. No es tan relevante ahora, pero va a ser muy relevante para entender las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas, típicamente piensa la máquina de vapor o un motor o cualquiera, son ciclos cerrados. Uno hace algo y vuelve a la misma posición, hace algo y vuelve a la misma posición, Mm, hace algo y vuelve a la misma posición. Y por lo tanto, sí, en cada ciclo haces una integral cerrada. ¿Ok? ya perfecto. Entonces va a ser muy importante para entender las máquinas, así que sí es importante. ¿Ok? Y lo otro era que si es más como una, no sé si petición, porque puede simplemente no hacerlo, pero en los videos de los domingos, Ujú. si podría ser posible que quizás resolviera un ejercicio, quizás al final, quizás de los Ok. que había subido. Ok, voy a intentar subirles, o sea, voy a tratar de colocar un concepto y quizás hacer algún ejemplo de cálculo, así quizás eso lo ayude un poco. Con Sí, mucho gusto. sería genial. Muchas gracias. Muy bien, no hay problema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no, nos estamos viendo prontamente. Espero unos segundos por si alguien quiere escribir algo. ¿Todo bien, parece? Gracias. Ok. Entonces nos estamos viendo entonces. Cuídense todos. Chao, gracias, profe. Nos vemos prontamente. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Profe, gracias.